Bienvenidos a IDGTV. Los datos son la nueva infraestructura del negocio. La información se ha convertido en la gran ventaja competitiva. Las empresas tienen ahora capacidades nunca antes vistas. Ahora son capaces de ser más flexibles y más inteligentes y de alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Todo ello sustentado en centros de datos que se están consolidando, estandarizando y virtualizando, y en unas tecnologías de la información que se están convirtiendo en proveedoras de servicio para las distintas líneas de negocio. En este webinar titulado ¿Qué puede hacer tu centro de datos por ti y por tu negocio?, vamos a ver cómo se gestionan esos nuevos centros de datos que, según Gartner, van a aumentar su capacidad en más de un 800%. Para ello cuento con Carlos Clerencia, director de Alianzas Corporativas de Intel Corporation para Sur de Europa, y con Antonino Albarrán, director de Tecnología de Intel Iberia. Muchas gracias a los dos por estar aquí en IDGTV. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por invitarnos, como siempre. Nuestra audiencia puede enviar sus preguntas a Carlos y a Antonino a través de ese botón que ven en sus pantallas. También pueden descargar documentación del botón de descargas, y en redes sociales estamos comentando este evento con el hashtag IDGTV. Y para empezar a entrar en materia, me gustaría que hicieras una valoración del estado actual del CPD. ¿En qué momento se encuentra? ¿Cuáles son las tendencias que estamos viendo y cómo están afectando al CPD? ¿Empiezo yo? Sí, empieza. Muy bien, pues como tú bien has dicho, el CPD está creciendo. Es decir, en un momento actual donde lo que está creciendo son los datos, paradójicamente estamos viendo también un crecimiento exponencial de los data centers. Es decir, lo que está pasando en Internet en un minuto es casi imposible de evaluar. Tenemos datos por ahí, pero seguro que según los contamos ya están mal. Datos de en un minuto, por ejemplo, 120 horas de vídeos subidos a YouTube, 1.400.000 minutos procesados por Skype, 720 altas en WhatsApp con 13 millones de mensajes. Como ves, 300.000 búsquedas en Google. Es impresionante todo lo que ocurre en un minuto, ¿no? Y esto antes era impensable. Sí, pues seguro que según has dado los datos ya son incorrectos, porque se han generado unos nuevos. O sea, hay datos como que se ha generado en un día, ahora se genera tanta información como desde el principio de la civilización hasta el año 2003. Eso es lo que, o sea, toda la historia de la humanidad se está generando ahora cada día. Y bueno, pues eso al final hay que almacenarlo en algún sitio, y donde se almacena los data centers, ¿no? Con lo cual, si todos los dispositivos están creciendo, los datos que se mueven por Internet pues cada vez son mayores, al final eso redunda en que los data centers cada vez son mayores y más grandes, ¿no? Sí, se está hablando de exabyte. Entonces te pones a pensar y dices, ¿qué es un exabyte? Y zettabyte, correcto, y yottabytes. Y entonces es algo que se te escapa, ¿no? O sea, hablaban de que toda la humanidad hablando, capturando sus conversaciones, ocupaban como 5 zettabytes. Y estamos hablando de un exabyte que son miles de zettabytes. Entonces, la dimensión se nos escapa a nuestro entendimiento. Y mucho lo que estamos viendo ahora en nuestro día a día es que cada vez tenemos más dispositivos. Se habla de que haber 15 billones de dispositivos en el año 2015 conectados. Para el año 2020 están hablando de más de 50 billones de dispositivos. Billones americanos son miles de millones conectados a Internet, y todos generando datos, intercambiando datos, etcétera. Entonces, eso, aunque no lo parezca, para el data center lo que hace es que tenemos que aumentar el número de servidores. Se habla, no es el número muy exacto, pero se habla de que a cada 6 dispositivos hacía falta un servidor para dar servicio a esos dispositivos. Con lo cual, según está creciendo el número de dispositivos, con algunas de las tendencias que vemos ahora, como la Internet de las Cosas, por ejemplo, pues la consecuencia que está trayendo es que los servidores o los data centers, por un lado, crecen, y por otro lado, en muchos casos, van a tener que ser distintos para poder hacer frente a esa demanda de datos y de servicios. Sí, y yo creo que además la industria está reconociendo este cambio de paradigma, ¿no? IDC lo denomina la tercera generación, pero bueno, en general son 4 pilares, ¿no? El social, cada vez somos más sociales, compartimos más por las redes, movilidad, queremos estar en cualquier sitio, en cualquier momento conectados con nuestro móvil, y claro, todo esto se sustenta en la nube, ¿no? La nube necesita recolectar todos estos datos, almacenarlos, y hay un cuarto pilar o una cuarta tendencia que es analizar esos datos, el Big Data, ¿no? ¿Cómo le saco inteligencia a esos datos? Porque muchas veces pues tenemos datos de nuestros clientes, la interacción que tiene con nosotros. Un banco pues sabe perfectamente todas las transacciones que hace, pero se está perdiendo esa parte social, ¿no? Este cliente, aparte de interaccionar con el banco, interactúa con el resto de la sociedad, habla por Twitter, habla por Skype, hace búsquedas en Google, con lo cual esa red social, esa parte social, esa analítica de datos que está disponible es una parte importante que juega un papel fundamental en el futuro y en la efectividad de las empresas, como hablabas, ¿no? Y por resumir, pues ya
todo esto lo que está llevando es la explosión del centro de datos o el crecimiento. Calculamos que en los próximos 3 años las necesidades en red se multiplicarán por 8, las necesidades en almacenamiento por 16 y las necesidades en computación en número de servidores por 20. Con lo cual, pues al final, de alguna forma vamos a tener que evolucionar los centros de datos para, como decíamos antes, dar respuesta a esas necesidades. Hemos estado hablando de esas tendencias, entonces, ¿cuál es el rol del CPD en todo este nuevo escenario que estáis describiendo? Bueno, yo diría que esto no ha hecho más que comenzar, ¿no? Porque todas estas tendencias son relativamente jóvenes. Tenemos ahora mismo un 6% de empresas que utilizan Big Data, o sea, que utilizan analítica de datos en un espectro amplio, ¿no? No solo los datos propios, sino, como decía, datos desestructurados, análisis más completo, un 6%. Y hemos visto que es una ventaja competitiva importante, ¿no? Un 9% está utilizando servicios de cloud. Entonces, el camino para crecer es tremendo, ¿no? Tenemos unas capacidades en los data centers que no están mal, pero no están bien utilizadas y hay que seguir invirtiendo, ¿no? Nos encontramos un rol de data center muy diverso. Ya no es el típico centro de datos donde almaceno los datos de mi empresa, le doy servicio a mis empleados y para ahí, sino que ahora empiezan a haber muchas funciones nuevas de este data center, ¿no? Yo, ya que me lo has mencionado, me gustaría hablar de las tendencias, porque se han hablado cosas como el cloud, como el Big Data. Me gustaría, si me lo permites, hacer el resumen de las 4 grandes tendencias que veo yo en el mundo de los servidores. Hemos hablado de que están creciendo, pero ¿por qué están creciendo? No están creciendo aleatoriamente, sino al hilo fundamentalmente de estas 4 tendencias. La primera es el cloud computing. Yo creo que esto ya no descubro nada, todo el mundo sabe lo que es el cloud computing, lo hemos estado hablando durante años, yo creo que estamos hasta aburridos del tema, pero la realidad es que está pasando. Las empresas están montando sus data centers en torno a las nubes, bien privadas, bien públicas o incluso híbridas, ¿no? Y luego hablaremos un poquito de lo que está haciendo Intel como caso de ejemplo. Pero bueno, el cloud computing ha pasado una etapa de infancia y poco a poco está llegando a la madurez y eso está pues, influyendo mucho en cómo se construyen sobre todo los centros de datos. La segunda es otra que mencionaba Carlos, que es el Big Data. La gente o las empresas almacenan ingentes cantidades de información, todo eso que contabas antes de los Twitter, los vídeos, y se están almacenando, es decir, todos esos correos, tweets se almacenan en algún sitio, pero no se está haciendo nada con ellos. La idea del Big Data es que nos promete que a partir del análisis de esos datos vamos a poder sacar información útil para el negocio, con lo cual eso al final redunda en nuevos servidores y que se construyen de una forma distinta a como se construían anteriormente, una solución típica de base de datos que una nueva de Big Data, que la forma de montar el data center es completamente distinto. La tercera, que también la hemos mencionado, es la Internet de las cosas. Esto bueno, nos promete también un incremento exponencial de la cantidad de datos. Se supone que vamos a tener sensores, equipos, dispositivos conectados todos entre sí, intercambiando esa información y al final mandando esa información a algún centro de datos para poderlo analizar y poder hacer algo con esa información. Otra vez eso llevará a un crecimiento de los centros de datos y muy posiblemente a que esos centros de datos que dan servicio a esos sensores tengan que ser construidos de una forma distinta. Y la cuarta es el HPC, el High Performance Computing, esos grandes clústeres de servidores que nos analizan el tiempo que va a hacer, nos analizan las mareas, nos descubren cómo es el genoma humano, investigan nuevas informaciones, estudios contra el cáncer, todo ese tipo de cosas que siguen creciendo. Es una parte de los data centers que muchas veces no es muy conocida porque está más asociado a centros de supercomputación o a universidades, pero a mí me gusta contarlo, se calcula más o menos que 1 de cada 5 servidores que se compran en el mundo es para hacer estudios de High Performance Computing. O sea, es el 20% del mercado que se dedica a esto y que sigue creciendo, es decir, las necesidades de computación en HPC no han hecho más que empezar. Los científicos tienen problemas que si les diéramos el doble o 100 veces más servidores los ocuparían y serían capaces de analizar problemas cada vez más complejos, con lo cual el crecimiento en ese mercado también va a seguir siendo exponencial. El otro día leía una noticia muy interesante y es que habían todas las observaciones meteorológicas astronómicas que hacen del espacio las van recogiendo. Entonces, hace unos años no tenían capacidad para tratar todos esos datos, pero están almacenados. Entonces ahora las están recuperando y están volviendo a hacer análisis sobre las observaciones del pasado y están haciendo descubrimientos muy interesantes, combinando un poco este Big Data, Analytics y HPC. Estas tendencias que estáis comentando, y tú lo has dicho, Carlos, aún queda espacio para invertir. ¿Significa esto que se está adquiriendo nueva tecnología para el centro de datos? Sí, obviamente el rol del centro de datos, como hemos visto, no es único, ¿no? Entonces hay que diferenciar para qué queremos la tecnología que estamos colocando. Por eso nosotros tenemos una gama de producto bastante amplia, ¿no? Vamos desde un procesador de gama de entrada
tipo Atom para cargas de trabajo muy puntuales, muy orientadas a servir páginas web de poco calado, hasta una máquina de prestaciones de misión crítica, un Xeon E7, que nos permite pues incorporar allí nuestra base de datos, nuestra gestión más crítica de nuestro negocio, hacer un análisis muy exhaustivo casi en tiempo real que nos permite tener resultados y darnos esos minutos de ventaja respecto a nuestra competencia. Con lo cual la gama de productos se amplía bastante en función de las necesidades que tengamos en el data center y bueno, es cuestión de elegir la más adecuada para cada carga de trabajo, ¿no? En paralelo a esto, lo que sí es cierto es que toda la infraestructura que tenemos no está optimizada con las últimas tecnologías que estamos poniendo en el mercado. Los últimos procesadores que estamos teniendo con la tecnología de fabricación que tenemos nos están dando unas mejoras espectaculares tanto en rendimiento como en consumo energético. Entonces, hacer una renovación de la infraestructura nos va a traer ventajas importantes, ¿no? Especialmente ahora donde hay mucha presión de presupuestos. Es decir, los departamentos de IT tienen una presión muy fuerte de presupuestos. La tendencia que todo el mundo está hablando es a hacer una operación en cero capital, sin coste. El coste de operaciones está comiéndose todo el presupuesto. Entonces, nuestra propuesta es, vamos a hacer una renovación de esa infraestructura. Con la nueva tecnología que tenemos en el mercado vamos a ser capaces de reducir muchísimo el consumo, reducir el coste de operación tanto en licencias como en mantenimiento como en costes energéticos. Es decir, el consumo se reduce enormemente y con esos ahorros que tengo yo en mi coste de mantenimiento puedo pagar una operación financiera que me pone sin coste alguno toda la infraestructura nueva en mi centro de datos, ¿no? Eso es una opción que hoy día está disponible en el mercado. Sí, si comparamos el rendimiento de los servidores actuales con los del año 2006-2007, pues tenemos incrementos de prestaciones, según el benchmark que utilicemos, la prueba de rendimiento, pero entre 15 y 20 veces más rápido. Eso quiere decir que en teoría puedo sustituir cada 20 servidores de los antiguos por uno de los nuevos. Además, con temas como la virtualización es bastante sencillo de virtualizar todas esas 20 máquinas y consolidarlas en un servidor. Eso hace que estoy pagando muchas menos licencias, ocupo menos espacio en mi CPD, consumo menos energía eléctrica, el coste de mantenimiento es mucho menor, con lo cual todos esos ahorros, a veces hemos hecho estudios con clientes de retorno a la inversión en unos pocos meses. Yo siempre lo comparo con el tema de los coches. Imagina que te dijera que te voy a dar un coche, que lo que te ahorras en gasolina en 6 meses es el coste total de compra de ese coche, pues estarías cambiando de coche prácticamente cada 6 meses. En servidores se da esta paradoja, es decir, los servidores, comprar servidores nuevos, el coste de esos servidores lo puedes recuperar en muy poco tiempo, pensando lo que te ahorras al quitar los antiguos. Sí, los estudios que hemos hecho depende un poco de la antigüedad de la infraestructura que tengas instalada, pero vamos, nos hemos encontrado casos que en 6 meses se recuperaba la inversión. Si la infraestructura es más moderna, pues nos podemos ir a los 15, 19 meses, pero en cualquier caso el periodo de retorno es relativamente corto. Ahora, tú piensas el coste de licencias de software, por ejemplo, hay muchos software que se pagan por CPU, por socket o incluso por core. Es decir, reducir de 20 máquinas, reducirlas a solo una, está reduciendo los costes de licencias muchísimo. El coste de mantenimiento lo mismo. Servidores muy antiguos, el coste que se paga es cada vez más alto. Si los reduces de 20 a 1, y bueno, el número de 21 es más o menos por los rendimientos que conseguimos, pero estás pagando 20 veces menos mantenimiento por un servidor nuevo, ¿no? Con lo cual al final te salen esos números. Y luego, además de lo que es la infraestructura básica, tenemos un montón de tecnologías, tanto de software como de sistemas añadidos, tarjetas de red, sistemas de almacenamiento de estado sólido, que permiten mejorar aún más el rendimiento en ese data center, ¿no? Hablemos de seguridad, adquirimos McAfee, tenemos una gama extensa de productos de seguridad que se encajan con el hardware, es decir, hacemos una seguridad dual hardware-software que es mucho más eficiente que cualquiera de los dos por separado. No somos capaces de detectar cualquier desviación del comportamiento típico de un servidor, de una máquina virtual, detectamos si está accediendo a algo a lo que no tiene permiso y podemos aislarlo del entorno, ¿no? Igual que eso, podemos detectar si la máquina virtual que está arrancando tiene el stack de software con la que ha sido definida, y si no está exactamente igual como estaba en un principio, no permitir el arranque, ¿no? Todas esas tecnologías en el tema de seguridad permiten hacer un control mucho más fuerte de las máquinas virtuales que tenemos. Todas estas tecnologías que estáis comentando, esa capacidad de ahorro, ¿en qué productos se trasladan? ¿En qué productos se obtienen?
Bien, para la gama de servidor tenemos dos gamas de productos. Tenemos la gama de procesadores Intel Xeon, que es nuestra tradicional para servidores, y recientemente, hace un par de años, hemos sacado una nueva gama, que la mencionaba antes Carlos, que son los procesadores Intel Atom, que son muy similares a los que tienen, por ejemplo, las tabletas y los teléfonos móviles, pero hemos sacado una gama especial con características de servidor. Dentro de esa característica de bajo consumo y rendimiento adecuado, porque no son servidores de mucho rendimiento, pero sí de muy bajo consumo y mucha densidad, para tener muchos en un chasis, meter cientos de servidores en un solo chasis, tenemos los procesadores Atom. Sin embargo, la mayoría de los servidores del mundo siguen basados en nuestros procesadores Intel Xeon, los clásicos. Dentro de la gama Xeon tenemos tres procesadores, los Intel Xeon E3, Intel Xeon E5 e Intel Xeon E7. ¿Por qué tenemos esa gama? Por un poco porque ningún cliente es igual y no todas las necesidades son las mismas, con lo cual con esta gama intentamos dar respuesta a todos los clientes. La gama Intel Xeon E3 son servidores de una sola CPU, son muy similares la tecnología a lo que tenemos los PCs de sobremesa, y está más orientado pues a pequeñas empresas, servidores en torre, es decir, para una gama de entrada de servidores. El mayor volumen de servidores, o los servidores más de propósito general, son los servidores que llevan procesadores Intel Xeon E5. Aquí tenemos tres gamas, los Intel Xeon E5 2400, 2600 y 4600, y nos dan un poquito de flexibilidad para cualquier tipo de aplicación. Para servidores de 2 o de 4 CPUs, los cuales pues podamos querer escalar o bien en vertical hasta 4 CPUs, o bien teniendo grandes granjas de servidores pues para hacer todo esto que hacíamos del High Performance Computing o de las tecnologías de Big Data. Digamos, son la mayoría o el mayor volumen de servidores están basados en estos procesadores. Y luego por encima tenemos la gama superior, que son los procesadores Intel Xeon E7. Aquí, aparte de mayor rendimiento, tenemos también mayor escalabilidad, digamos hasta 8 CPUs, y sobre todo aquí es donde metemos todas las funcionalidades de misión crítica. Es decir, cuando queremos que un servidor realmente es crítico, lo que está funcionando ahí no puede parar, pues metemos tecnologías que nos permiten corrección de errores, de 1 y hasta 2 errores en memoria. Tenemos hasta 2 errores, somos capaces de corregirlos y que el servidor no se entere y siga todo funcionando. Todos los canales dentro del procesador están redundados para que podamos ser capaces de corregir en el caso de un error por redirigir el tráfico por otro lado. Intercambio de piezas en caliente, si hay un error, ser capaz de aislar ese error y decirle al sistema operativo dónde exactamente se ha producido ese error, para que no todas las máquinas virtuales, en el caso de virtualización, que están funcionando el servidor, se vean afectadas, sino solo para la máquina virtual que se ha visto afectada. Es decir, una serie de tecnologías que llamamos de misión crítica y bueno, pues que nos ponen al nivel de cualquier otro servidor de misión crítica tipo RIS más tradicional. Añadiría yo también tarjetas de red 10 gigabits. El ancho de banda que tenemos es suficiente como para poder mezclar en una sola red todo el tema de almacenamiento y de comunicaciones, con lo cual se ahorra mucho tanto en la gestión de la red como en la implementación, como en el mantenimiento, ¿no? Y por último, los discos de estado sólido, que son muchísimo más rápidos que un disco normal y nos permiten hacer, por ejemplo, un sistema de prioridades de almacenamiento, donde el primer nivel de almacenamiento es muy rápido, que combinado con todas las otras tecnologías nos va a permitir una rapidez en el data center hasta ahora impensable. La gestión es siempre un poco el quebradero de cabeza de los administradores de TI. ¿Cómo es la gestión de este nuevo CPD? ¿Es compatible también con los elementos anteriores? Bueno, aquí hay un trabajo todavía por hacer. El tema de virtualización lleva bastante tiempo en el mercado, se ha estandarizado, pero todavía los niveles de virtualización pues son medianos altos. Se puede seguir virtualizando. Pero es que ahí no acaba la cosa, es decir, mucha gente piensa que virtualizando su data center ya optimizado y le queda un camino por recorrer todavía importante, ¿no? Hablábamos del modelo cloud, ¿no? Muy poquitos están utilizando el modelo cloud, y aquí la ventaja es poder tener un centro de datos que sea capaz de sacar cargas fuera cuando se ve sobrepasado. No podemos dimensionar el data center a nuestra máxima carga de trabajo porque eso es ineficiente. Entonces la idea es, voy a dimensionar mi data center a mi ritmo habitual de trabajo, y cuando me viene un pico, mi centro de datos está perfectamente preparado para poder sacar ese pico fuera. Y ese es el trabajo que falta por hacer, ¿no? O sea, yo tengo mi data center virtualizado, mi utilización ha mejorado respecto al pasado, pero sigo teniendo un problema de dimensionamiento. ¿Cómo dimensiono mi data center respecto a mi funcionamiento de negocio, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a trabajar en pensar cómo automatizo
ese sistema de virtualización, cómo soy capaz de hacer un servicio autoaprovisionado, de tal manera que cuando yo tengo una necesidad, pues puedo lanzar una orden y mi data center me aprovisiona los recursos que yo necesito de una manera ágil, rápida, y sobre todo que sea una manera compatible con una red pública hacia afuera, ¿no? Hablamos de las redes de las cloud híbridas, pues yo tengo mi centro de datos que por general en la filosofía en este país es quiero seguir controlando mis datos, quiero tenerlo todo, o sea, quiero tener mi infraestructura, no lo quiero soltar fuera, pero lo que sí que es cierto es el problema del dimensionamiento, ¿no? Si soy capaz de dimensionar un data center más pequeño siendo capaz de soltar cargas puntuales fuera, pues mejoro bastante mi rendimiento. Sí, además aquí yo creo que han sido los usuarios los que están empujando estos cambios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, una cuenta de correo. ¿Cuánto tardas, tú quieres una nueva cuenta de correo, cuánto tardas en irte a uno de los proveedores públicos y hacerte tu cuenta de correo, que tardas unos minutos? Sin embargo, todos hemos pasado por ir a nuestro administrador, necesito una nueva cuenta de correo, dice, sí, en 4 o 5 días te la voy a tener lista. O sea, ¿cómo 4 o 5 días? Tengo una en un minuto privada y voy a tener que esperar 4 o 5 días a que el administrador me lo haga. O lo mismo con un servidor. Imagínate, tienes que hacer un nuevo proyecto, montar un servidor web, tú te vas a uno de los proveedores públicos de nube y en unos pocos minutos tienes un servidor, una tarjeta de crédito y unos pocos minutos tienes un servidor a tu disposición. Seguro que si vas a tu departamento IT de estos, o pensemos hace unos años, no tenías un servidor listo en unos minutos, ni en unos días, ni probablemente en semanas. Todos esos nuevos modelos hacen que los usuarios no estén dispuestos a esperar por esos servicios, y los data centers, los departamentos de IT tienen que cambiar para dar respuesta a esas necesidades. Es decir, tengo que ser capaces de autoprovisionarme mis cuentas de correo, autoprovisionarme servidores si los necesito para un proyecto determinado, y que todo sea mucho más flexible. No puedo tener las estructuras antiguas donde teníamos cada servidor individual, porque antes un servidor significaba tenías que comprar el servidor, tenías que montarlo en tu data center, tenías que enchufarlo, tenías que instalar el sistema operativo, las aplicaciones, etcétera. Entonces eso es una forma de operar que es como estamos acostumbrados a hacerlos en el pasado, pero que no es efectiva. Los nuevos modelos de cloud lo que nos lleva es a la virtualización, con lo cual los servidores ya están ahí, están virtualizados, provisionar un nuevo servidor es cuestión de minutos, e incluso cargarle el software necesario también es mucho más rápido. Incluso puede ser hecho por el propio usuario sin necesidad de que el administrador lo esté haciendo. Puedo tener determinadas plantillas, con lo cual yo decido qué servidor quiero, qué sistema operativo, qué aplicación, y ya directamente el software que hay por detrás de gestión de esa nube, de orquestación, que es como se suele llamar, me crea ese servidor y me lo da en unos pocos minutos, sin tener que esperar pues semanas o meses. Y esta tecnología, que está muy madura para la parte de computación, es decir, crear máquinas virtuales, hay herramientas relativamente sencillas que ya permiten gestionar, orquestar todo esto de una manera fácil, está creando mucha tensión cuando juntamos todo el data center o todo el centro de datos, ¿no? Porque tienes la parte de networking, la parte de comunicaciones, la parte de almacenamiento, y las herramientas aquí digamos que no están tan maduras todavía. Entonces, cuando tienes que orquestar servicios, tienes que orquestar servicios no solo de computación, sino de comunicaciones y de almacenamiento. Es decir, alguien que necesita un servicio necesita la gama completa. Entonces, hay que automatizar estas partes que no están tan automatizadas, y bueno, hay una tendencia ahora, el centro de datos definido por software, ¿no? SDI, infraestructura definida por software, SDN, redes definidas por software, y ahí pues hay avances importantes, pero todavía estamos pues casi en los principios, ¿no? Entonces, a mí lo que no me gustaría es asustar a nadie, porque parece que tienes que montarte una nube ahí y tal, y claro, algún data center o algún cliente que esté en un paso anterior se va a asustar y decir, bueno, esto hay que hacerlo poco a poco. Yo creo que los caminos habituales, el primer paso es la virtualización. Yo creo que esto ya no hace falta explicárselo a nadie, todo el mundo está ahí. Es decir, los servidores físicos son muy flexibles, todo esto lo pasamos en un entorno virtualizado, que además hay herramientas y muy sencillo, con lo cual ya estoy mucho más flexible y tengo mucha más flexibilidad. Lo siguiente sería la virtualización distribuida o movible, es la posibilidad de mover esas máquinas virtuales entre data centers o entre servidores, con lo cual ya tengo mucha más flexibilidad. Incluso lo puedo hacer de forma automatizada. Si un servidor tiene muchas máquinas virtuales y se pone cerca del 100%, bueno, pues tengo herramientas que me lo detectan y me mueven algunas máquinas virtuales a otros servidores que estén más vacíos, o cosas como lo que se llama el vecino ruidoso. Si tengo un servidor virtual en mi misma máquina que está ocupando muchos recursos, pues el resto de las máquinas virtuales que están en esa máquina se van a ver penalizadas. Entonces voy a intentar sacar los ruidos a otro sitio o a los demás. Es decir, ese tipo de cosas que me permiten ya mover máquinas virtuales de una forma más
ágil. El siguiente paso sería la nube privada, es decir, pasar de ahí, el siguiente paso sería, bueno, automatizarlo todo. Si yo tengo un software de orquestación adecuado, esas máquinas virtuales las puedo crear automáticamente y esos servicios que voy a dar con las máquinas virtuales también los puedo automatizar. Es decir, de igual forma que usamos una nube externamente para nuestros servicios de correo, para nuestros twitters, para el servicio de vídeo por internet, que todos son servicios basados en nube, pues tener los servicios internos de mi empresa orquestados de la misma forma. Y lo siguiente ya sería el siguiente paso, que es la nube híbrida, de poder mezclar no solo servicios internos, sino servicios externos que me da algún proveedor. Es decir, algún tipo de, por ejemplo, el correo electrónico, que los departamentos de IT tradicionalmente lo mantienen ellos, ¿por qué no voy a coger un servidor externo o un proveedor externo que me dé ese servicio de correo electrónico de forma que para mis usuarios es transparente, pero es mucho más flexible, me permite escalar mucho más rápido porque los recursos que tiene ese proveedor serán mayores y normalmente es más económico? No voy aquí a defender el modelo porque habrá que hacer los números, pero normalmente me puede salir más económico que mantenerlo internamente. Entonces, bueno, esos son un poco los pasos que Intel ha seguido, por ejemplo, en su departamento de IT y que solemos recomendar no ir directamente al último paso porque realmente es un salto muy grande y para alguien que esté empezando, por ejemplo, con la virtualización, es demasiado. Vemos empresas que están en distintas fases de adopción, algunas están empezando con la virtualización, otros ya tienen su virtualización totalmente automatizada, muchos están empezando a montar esos servicios de nube, aunque la verdad es que todavía está empezando, y lo que es el modelo completo de nube híbrida con servicios internos y externos es bastante raro y todavía queda un poquito hasta llegar ahí. Hemos estado viendo un poco cuál es el rol del CPD actual y cómo ha ido cambiando. Me gustaría que hablaras también del CIO, ¿no? Del administrador de todo este mare magnum de tecnologías y demás. ¿Cómo está actualmente y cómo debe prepararse para afrontar esta nueva era en el centro de datos? Pues el CIO lo está pasando mal, porque tiene su presupuesto cada vez más limitado. El coste de mantenimiento de infraestructura pues le tiene prácticamente copado todo el presupuesto. Estamos hablando desde hace años de que un 75% se utiliza en mantenimiento de la infraestructura y un 25% del presupuesto va a innovaciones. Pero esto, que llevamos años intentando cambiar, no acaba de cambiar, ¿no? Los presupuestos cada vez se reducen más y el CIO tiene que tomar un papel de innovación dentro de la empresa. Y yo creo que no está ocurriendo en parte porque está un poco anclado en mantener la infraestructura, ¿no? Lo tiene bastante saturado en seguir haciendo funcionar aquello. Los cambios tecnológicos que estamos viendo pues son bastante fuertes, hay que meter nuevas herramientas, integrar nuevos equipos de trabajo y eso es una carga de trabajo que no le permite dar ese paso interesante, ¿no? Hay algunas empresas que tienen su departamento de innovación donde meten al CIO debajo, con lo cual queda ahí un poco el chico los recados, ¿no? He pensado esto, a ver cómo lo hacemos. Y a otros lo tienen fuera, hay otros que van al departamento, al comité de dirección a reportar, pero simplemente para llevarse los deberes a casa. Es decir, encontramos una variedad interesante. Lo que sí que es cierto es que cada vez más las decisiones las toman los financieros. El que tiene el dinero aquí es el amo. Y como hemos visto, como decía Antonino, pues no, yo es que necesito una cuenta de correo, tú me tardas 4 días, no te preocupes que la contrato fuera. Y entonces ves al CIO que viene corriendo, no, por favor, no la contrates fuera, espérate que ya te la pongo yo. Sí, además a los CIO le están pasando las cosas. Antes la tecnología era, pues para empresas no tecnológicas sobre todo, bueno, pues era algo que estaba bien, pero ahora la tecnología no es una opción. Es decir, cualquier empresa, en cualquier ámbito y en cualquier mercado que no use la tecnología y las nuevas tecnologías es que está fuera. O sea, es que no tenga ventajas, es que prácticamente está fuera, con lo cual los departamentos de IT son cada vez más importantes porque no es una opción no usar las últimas tecnologías. Lo otro que le pasa es lo que ya hemos hablado, que los usuarios conocen esas tecnologías y las usan en su casa. O sea, antes lo que teníamos en la oficina era lo mejor y lo que usamos en casa era, bueno, pues un poquito peor y me lleva 2 pasos por detrás. Ahora en muchos casos será al revés. La tecnología que tenemos disponible en nuestros hogares y los servicios que tenemos disponibles en nuestros hogares son muchas veces más rápidos y más potentes que los que tenemos en las empresas. Y eso, los departamentos de IT se tienen que adaptar a eso, a poderles dar el mismo nivel de servicio. Las expectativas de los empleados cada vez son mayores. Es decir, yo tengo mi iPad en casa, pues quiero tener el correo en mi iPad, por muchos problemas de seguridad que tengas tú. Y claro, si lo dice un empleadillo normal no pasa nada, pero cuando lo dice el director general, dice, no, quiero que me metas el iPad en la red corporativa.
Los usuarios muchas veces se rebelan, ¿no? ¿Verdad? Decía antes, el departamento IT decía esto es lo que hay que usar porque hemos hecho un estudio, es lo mejor, y todo el mundo usaba eso y nadie preguntaba. Ahora todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Con lo cual muchas veces dicen, no, es que le dice al departamento IT lo que tiene que implementar y los servicios que quieren y hay que adaptarse a ello. Con lo cual es cierto que hay nuevas tecnologías y todo lo que son los modelos basados en nube pues ayudan y nos dan las herramientas necesarias para, bueno, pues si el usuario es capaz de la nube pública o en su casa tener esos servicios, deberíamos de ser capaces las empresas de dar el mismo nivel de servicios con la misma velocidad y la misma flexibilidad, y están las herramientas para hacerlo, pero sí que es verdad que hay un cambio y hay un proceso que seguir en todo esto. Nuevos tiempos en el CPD también para los CIOs. Hemos estado titulando este webinar, lo hemos titulado ¿Qué puede hacer tu CPD por ti y por tu negocio? Ahora me gustaría que de una manera un poco más práctica nos explicarais cómo se hacen ahora las cosas con estas tecnologías, cómo se hacían antes y cómo se puede llegar a hacer ahora. Mira, yo te puedo contar si quieres el ejemplo de Intel, cómo estamos en nuestro departamento de IT haciéndolo. Hemos seguido un poco lo que hemos ido contando, predicamos con el ejemplo. Pasamos ya hace mucho tiempo, empezaron con la virtualización, yo creo que fuimos de los primeros y cogimos la bandera cuando la virtualización, te decían, bueno, algunas cosas se pueden virtualizar, otras espérate porque igual no van tan bien. Bueno, pues nosotros cogimos la bandera y lo que empezamos es a virtualizar todos nuestros CPD. Se calcula que estamos en un 70-80% virtualizado, todavía quedan algunas cosas que no, pero la mayoría está totalmente virtualizado. Y hemos seguido ese paso de pasar de virtualización a virtualización automatizada, es decir, todo tenerlo con las herramientas adecuadas y más controlado. Hemos pasado a un proceso de nube pública que tenemos prácticamente finalizado, y el siguiente paso que estamos dando ahora es hacia la nube híbrida, es decir, tenemos algunos servicios que los damos internamente dentro de un modelo de cloud y otros servicios que hemos decidido externalizarlos. Tenemos proveedores que utilizamos para que nos den esos servicios, tanto a nivel de servicios de software como incluso a nivel de hardware, de poder asumir picos de rendimiento, poderlos sacar fuera a alguien que nos preste esas plataformas y que nos las alquila por un determinado tiempo. Con lo cual estamos ya en ese modelo prácticamente de nube privada. Por darte algún ejemplo, hemos pasado de cuando pides un nuevo servidor a nuestro departamento de IT, antes tardaban 90 días en darte ese servidor, porque llevaba implícito el proceso de compra física del servidor, instalación, etcétera, y llegaba hasta 90 días, hemos pasado 45 minutos. Es decir, tú mismo pides en una web, una herramienta que hay, pides las características que quieres, tanta memoria, tantas CPUs, tanto disco. Bueno, pues detrás están las herramientas necesarias para que eso se provisione y que, bueno, pues en un tiempo de 45 minutos tenga disponible ese servidor. Con lo cual creemos firmemente en este modelo de ir hacia la nube híbrida y realmente pues es lo que estamos implementando internamente. Otro caso de éxito también dentro de Intel que a mí me gusta mucho es un poco en línea con las observaciones astronómicas que comentaba antes. Cada vez que hacíamos nuestra fabricación lleva un proceso de testeo bastante fuerte y saca una gran cantidad de datos que no usábamos prácticamente, ¿no? Los teníamos almacenados ahí y no sabíamos muy bien qué hacer con ellos. Hemos puesto un proyecto en marcha donde estamos haciendo ese análisis de los tests que hemos hecho en el pasado con los resultados que hemos obtenido en el pasado, y hemos encontrado que hemos sido capaces de reducir el tiempo de testeo de cada chip en un 60%. Simplemente haciendo un análisis de los tests anteriores, ¿no? Con lo cual, este análisis de Big Data o Analytics que tenemos sí tiene un impacto directo en el negocio, ¿no? Sí, seguimos un modelo que llamamos el 5-6-10, que es 5 personas durante 6 meses para obtener un ahorro de 10 millones de dólares. Es el proyecto. Entonces, cada vez que se acomete un nuevo proyecto de Big Data, y este es uno de los ejemplos, intentamos cumplir eso. Son 5 personas que dedican durante 6 meses a analizar el problema, pero siempre teniendo en cuenta que se tienen que ahorrar como mínimo 10 millones de dólares. Y la realidad es que lo conseguimos. Es decir, algo que parece un coste al principio, porque es dedicar tiempo y recursos y máquinas, porque al final para hacer un análisis de este tipo hacen falta bastantes servidores. Al final se convierte en un ahorro. Entonces, bueno, los ahorros que hemos conseguido son espectaculares, que más de 100 millones de dólares el año pasado, y están cambiando ya el análisis, en vez del 5-6-10 es el 5-6-100. Es decir, ahora los problemas que están intentando hacer es para ahorrarnos 100 millones de dólares en cada uno de ellos. Sin duda, muchas oportunidades de negocio. Hemos estado repasando en este webinar un poco cuál es el estado del CPD actual, cuáles son esas tendencias y cómo hay nuevas tecnologías que permiten sacar mucho mayor partido. No sé si querríais, ya para terminar, aportar alguna otra cosa más. Sobre el futuro.
Bueno, lo que estamos hablando ahora todos como el futuro es el siguiente escalón, es decir, ya no la nube, sino ya la nube donde realmente no ves nada, que es lo que llamamos SD, es Software Defined Infrastructure, o en español, infraestructura definida por software. Es decir, es que tanto las redes como el almacenamiento como los servidores no van a ser físicos, como los tenemos ahora, que los ves, ¿no? Vas al CPD y sabes dónde están, sino que los que vas a definir por software. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, para el caso de los servidores, tú tendrías CPUs metidas ahí en unas placas o unas cajas, un montón de CPUs, con un montón de memoria, con un montón de discos y con determinadas tarjetas de entrada-salida, y tú por software serías capaz de definir el servidor en el momento. Es decir, voy a coger un servidor con 3 CPUs, con tanta memoria, con tanto disco, con tanta entrada-salida, y tienes un programa por detrás que es capaz de coger los elementos hardware, que al final tienen que estar, y componerte el servidor a la medida. Lo mismo tendríamos con los discos, es decir, tener almacenamiento o pools, conjuntos de almacenamiento muy grandes y ser capaces de definirlos por software, y lo mismo con la red, es decir, tener capacidades de red, esos canutos, esos enlaces, y ser capaz de repartirlos por software y definirlo, con lo cual al final tendría un data center definido por software, que sería pues casi lo mejor, ¿no? Ya no tendríamos el concepto de servidor físico, sino conjuntos de elementos hardware que voy a poder combinar como yo quiera, ya no solo a nivel virtual como lo estamos haciendo ahora, sino incluso a nivel físico, ¿no? Bueno, esto parece que es parece un poquito de ciencia ficción y yo creo que todavía estamos un poco lejos, pero es por donde se están orientando los tiros y por donde Intel ve que va a ser el futuro del data center. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por haber compartido este tiempo aquí en IDGTV. Recuerdo a nuestra audiencia que si tiene preguntas, tanto para Carlos como para Antonino, pueden hacérselas llegar a través de ese botón de preguntas que ven en sus pantallas y descargar documentación sobre el tema que hemos estado abordando hoy de esa pestaña de descarga de documentos. Podrán ver en breve este webinar bajo demanda. Muchas gracias de nuevo a nuestros invitados, gracias a nuestra audiencia por haberse conectado. Espero que esta sesión les haya sido de utilidad. Y ya pueden registrarse también a próximos webinars. Hasta la próxima.